Muy bien, vamos a llegar a conclusiones respondiendo a las preguntas que hicieron de la sesión anterior. Una vez que hemos aquí terminado la presentación de nuestro tema Hipervencedores, la sesión número 2 de nuestro curso de autoridad espiritual. Estas preguntas que hicieron resultan muy interesantes y nos dan la oportunidad de profundizar sobre el tema y finalmente eh, tener un entendimiento correcto acerca del reconocimiento de nuestro enemigo. Así que lo que vimos en conclusión es que Satanás es un enemigo derrotado. Estamos frente a un enemigo derrotado, un enemigo vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Así que desde luego que es necesario identificar al enemigo y por tanto identificar lo que está ocurriendo en nuestra realidad personal, porque finalmente ya hemos visto que la realidad espiritual gobierna lo que está sucediendo en el mundo en que vivimos. Así que sí necesitamos cierta entendimiento y tener una conciencia de que hay un enemigo y desde luego que no ignoramos sus maquinaciones, pero estamos hablando de no darle más poder al enemigo del que realmente tiene. Sobre todo porque Satanás ha sido derrotado y no tiene poder para lastimarnos ni dañarnos. El enemigo va a intentar lastimarnos, va a intentar dañarnos, pero él no tiene derecho legal sobre nuestra vida. Por eso la escritura dice la escritura y en la primera de Juan sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Dice también ahí, el mundo, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces la diferencia está en la vida de quién está la vida de cada persona. O está en las manos de Dios o está en las manos de Satanás. Y nosotros sabemos que hemos sido rescatados, como dice Colosenses, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que la escritura nos dice esto, ahí en la primera de Juan, ahí en el capítulo 5 dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, en el verso 5. Y nos dice también la escritura, aquí sabemos que somos de Dios y el maligno, el mundo entero está bajo el maligno. Y en otra parte aquí de la escritura dice que el maligno no nos toca. Así es. Así que, por tanto, es importante que nosotros no le demos más poder al enemigo del que en realidad tiene y que podemos estar confiados que nuestra vida le pertenece al Señor. Él nos ha comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús y por tanto el enemigo no tiene derecho legal sobre nosotros y aun si lo hace, está actuando de manera ilegal y por tanto nosotros podemos ejercer autoridad y de esta manera echar fuera al enemigo, de esta manera atarlo y aún nosotros podemos pedir restitución. En la ley hay una ley de restitución que se aplicaba en los casos en que una persona resultaba perjudicada por alguien, si alguien le robaba, incluso tenía que pagar el 20% más de lo que había sido robado. Así que si Satanás se atreve a lastimarnos, se atreve a robarnos o nos quita algo que Dios nos dio, aún está actuando ilegalmente y está obligado, de acuerdo a la corte celestial, no solo a restituir lo que nos quitó, sino aún a pagar con 20% sobre el daño que él causó. Por esas razones que a esto se le llama la ley de restitución. Así es, la palabra así lo dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y por tanto después dice, sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Así que sobre todo este es el principio que vamos a aprender aquí porque lamentablemente el concepto de guerra espiritual es una mala enseñanza en algún aspecto en el que, porque está dando demasiado o más poder del que realmente el enemigo tiene. Desde luego estamos librando una batalla espiritual y por aquí preguntaban, ¿por qué estamos en una batalla espiritual si ya tenemos de parte de Dios
ya nos ha sido dada todas las cosas, ya Él nos ha dado también la victoria, porque nos ha sido dada autoridad y ahora nosotros tenemos que ejercerla. Tenemos la potestad de los hijos de Dios, pero necesitamos ahora ejercer la autoridad. Sí tenemos que manifestar la autoridad que nos ha sido dada, enfrentando al enemigo y por tanto poniéndolo en su lugar, porque el lugar de Satanás es el de un enemigo derrotado que está bajo los pies del Señor. Así que por esa razón sí debemos tener conciencia que estamos en una batalla espiritual, pero que no estamos saliendo a la batalla o estamos en una guerra espiritual donde se trata de a ver qué sucede de acuerdo a nuestras fuerzas, vamos a pelear. No, se trata de que nosotros estamos fundamentados en la victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra en Filipenses que el Señor exhibió públicamente los principados y potestades, exhibiéndolos en la cruz. Y esto consiste en que cuando un ejército vencía al enemigo y conquistaba la ciudad, entraba a la ciudad de una manera triunfal, haciendo un desfile militar y llevando a los enemigos prisioneros en una caravana. A eso se está refiriendo el Señor cuando dice que exhibió públicamente a los principados y potestades. Así que vamos a entrar a una batalla que ya ha sido ganada, por eso somos más que vencedores o hipervencedores, porque se trata de una batalla que vamos a librar, pero que ya ha sido ganada. Y nosotros lo que vamos a hacer es manifestar, hacer efectiva, hacer realidad esa victoria que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Por esas razones que tenemos que cerrarle la puerta al diablo. Este ejercicio profético al final de cada capítulo de nuestro manual se llama cierra la puerta al diablo y hay que cerrarla precisamente porque ya se nos dio autoridad, pero ahora nosotros tenemos que ejercerla y a través de nuestra fe tenemos que tomar dominio sobre el enemigo y por tanto cerrar la puerta para que el enemigo no tome derecho y ventaja sobre nosotros. Por eso la palabra dice ahí en Efesios en el capítulo 4, nos dice ahí la escritura, airaos pero no pequéis, dice, airaos pero no pequéis ni deis lugar al diablo. Entonces ahí podemos ver cómo dice la escritura que aunque el enemigo está derrotado, nosotros podemos darle lugar. En el original, en el griego, significa abrir un camino o en otras palabras, abrirle la puerta a Satanás. Así que Efesios capítulo 4 nos habla de este principio, de que como el enojo, como cuando nosotros reaccionamos con enojo ante una situación, eso es normal. Pero cuando después de habernos enojado no tomamos responsabilidad y no tomamos dominio de nuestra alma y somos espirituales para perdonar y dejar que el enojo termine, y cuando nosotros hacemos que el enojo prevalezca, dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando eso sucede, dice que le damos lugar al diablo, porque también dice en Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que cuando el enojo ya se va más allá de lo normal, ya cuando no es una reacción normal, sino cuando hemos elegido estar enojados, resentidos, incluso cuando hemos elegido estar amargados, ya le estamos abriendo una puerta al enemigo porque esta condición emocional nos está haciendo vulnerables ante el enemigo porque no estamos actuando con gracia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la gracia sí hace que la justicia de Dios prevalezca. Efesios capítulo 4, verso 26 al 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes bien sean benignos unos con otros, perdonándose unos a otros como Dios les perdonó en Cristo. Así que no demos lugar al enemigo, no abramos la puerta, sino tenemos que ejercer nuestra autoridad y cerrar la puerta. El enemigo no tiene derecho legal, pero nosotros se lo podemos dar. Cada vez que cometemos un error, fallamos, cada vez que pecamos, que dejamos de vivir en amor, estamos dando oportunidad al diablo de lastimarnos. Por eso es necesario arrepentirnos, volvernos al Señor, tomar la sangre de Cristo, como dice Primera de Juan 1, 8 y 9, 1, 7, 8 y 9, y de esta manera estaremos nosotros libres de toda culpa y condenación y el enemigo no estará derrocándonos. La manera en que el diablo busca engañarnos es precisamente haciéndonos fallar, haciéndonos pecar para que de esta manera nosotros nos sintamos indignos y culpables.
Cuando nosotros nos sentimos indignos y culpables, perdemos nuestra autoridad. Es de esa manera como el diablo nos quita la corona. Por eso, en cuanto nosotros nos volvemos al Señor y tomamos la sangre de Cristo, se termina y le cerramos la puerta al enemigo. Tenemos que ejercer autoridad. Este es algo, una creencia muy tradicional en la vida cristiana, que muchos creen eso, que bueno, si ya Dios nos perdonó, si ya Dios nos salvó, si ya Dios nos bendijo, ya nos prosperó, ¿por qué tenemos que orar? Porque ahora tenemos nosotros que ejercer nuestra fe, porque al ejercer nuestra fe estamos recibiendo, estamos haciendo efectivo todo aquello que el Señor nos da, nos ha dado. O en otras palabras, es como tener un cheque y no cobrarlo. Dios nos ha dado autoridad, pero si no la hacemos efectiva, si no ejercemos autoridad, entonces es como si no tuviéramos autoridad. Es el principio que he enseñado muchas veces. Podemos estar en Cristo, pero si no vivimos la vida en Cristo, si no activamos la vida espiritual en nosotros, al ser llenos del Espíritu Santo, solamente estamos en una posición de hijos de Dios, en una posición de hijos amados, pero no estamos ejerciendo, no estamos viviendo en vida abundante. Así que la otra pregunta, ¿cómo identificar la guerra espiritual? ¿Cómo darnos cuenta? Ya había otra pregunta también de la página 19. ¿A qué se refiere con que la guerra es menos visible? ¿O cómo identificar la guerra espiritual? Que no es tan evidente. No es tan evidente cuando estamos en medio de la batalla. Por eso en Efesios 6, 1 y 2 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dicen que estamos muchas veces enfrentando a las personas. En la misma familia podemos estar divididos, peleando hijos contra papás o peleando papá contra mamá, y en realidad no parece tan evidente que hay una guerra espiritual en la familia, lastimando a la familia. Pero ¿cómo la podemos identificar? Porque la palabra dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros no estamos disfrutando de esta atmósfera y estamos viendo que hay perturbación, dice, como dice, perturbación y toda obra perversa, cuando estamos viendo que está habiendo conflicto, está habiendo pleitos, enemistades, esto nos habla de que está habiendo guerra espiritual. Cuando hay personas hablando en contra de otros, cuando hay personas haciendo comentarios a espaldas de otras personas, estamos viendo ahí ya una guerra espiritual, una batalla espiritual. El enemigo busca dividir a la iglesia constantemente porque sabe que donde hay divisiones, la iglesia deja de poner su atención en el verdadero enemigo. Así que muchos eligen un enemigo equivocado cuando entran en divisiones o aún en conflicto con nosotros como pastores. Por eso es que tú nunca puedes entrar en conflicto con una autoridad y con una autoridad espiritual, porque de esa manera podemos identificar guerra espiritual. Cuando vemos que las relaciones se vuelven conflictivas, cuando las relaciones están haciéndonos daño, nos están lastimando, estamos hablando de que de esa manera podemos identificar una guerra, una batalla espiritual, que es el enemigo el que está atrás, influyendo en la vida de otros, en las relaciones de negocios, en el trabajo. Cuando estamos viendo una oposición, pues podemos identificar una batalla espiritual. Cuando hay oposición de parte del enemigo, cuando el enemigo nos está atacando, nos quiere quitar lo que Dios nos ha dado, cuando el enemigo quiere estorbar lo que Dios quiere entregarnos, ya vimos que el enemigo no podrá frustrar el propósito de Dios, pero si nosotros soltamos nuestra fe, será por falta de fe o porque nosotros abandonamos nuestra fe que estaremos sufriendo pérdidas, no porque el enemigo tenga más poder que Dios, sino porque nosotros le estamos dando permiso de robarnos y de quitarnos lo que Dios nos ha dado. Así que podemos entonces identificar una conexión entre la realidad espiritual y lo que sucede en este mundo. Habíamos visto en el caso de Daniel, ahí en el caso de Daniel habíamos visto esto, como Daniel comenzó a orar por la nación de Israel. Y podemos ver que él empezó a orar. Aquí podemos ver cómo él entendió que debían de pasar 70 años para que terminara la ruina de Jerusalén. Él miró atentamente lo que estaba escrito y Dios había puesto un límite a la ruina. El pueblo judío había sido llevado cautivo a Babilonia
el templo había sido destruido y la ciudad había sido destruida también. Pero este tiempo duraría por 70 años, así que un día terminaría la cautividad. Cuando Daniel miró atentamente, entonces comenzó a darse cuenta que había terminado este tiempo de ruina y que se podía y que ya venía el tiempo para cumplirse. Daniel vivió este tiempo de cumplimiento profético. Estos 70 años se habían cumplido y lo que hizo Daniel, a diferencia de muchos, cuando Dios les da una palabra o escuchan una promesa de Dios, y van y dicen, ok, ya Dios lo hará. Y ese es el problema de esa enseñanza tradicional, que piensan que Dios lo hará porque Él lo dijo y Él lo ha anunciado, pero Él lo va a hacer en la medida que tú lo creas, conforme a nuestra fe será hecho, declaró el Señor Jesucristo. Entonces, claro que lo va a hacer, pero en la medida se va a cumplir que nosotros lo creamos y a través de nosotros se van a cumplir las promesas de Dios. Así que Daniel lo que hizo fue orar y clamar a Dios, intercediendo por los judíos, clamando por una restauración, pero reconociendo que la ruina de ellos había sido causada por haber quebrantado el pacto y haber abandonado a Dios para adorar ídolos. Así que aquí vemos cómo la realidad espiritual se conecta con lo que estamos viviendo. Y aquí vemos ver incluso cómo la realidad política se conecta con la realidad espiritual, que lo que está pasando en una nación, la manera en que los que gobiernan están dirigiendo a la nación, tiene que ver con lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Por eso es que la iglesia ha fallado terriblemente y los líderes espirituales al no buscar que la iglesia se empodere en la sociedad y aún en el gobierno. Porque si nosotros toleramos que haya gobiernos y líderes que gobiernan de una manera impía y contraria a los principios y valores de Dios, nosotros seremos responsables de tolerar una situación que Dios no desea para nuestra nación y para nuestra tierra. Así que aquí podemos ver cómo se conecta la realidad espiritual y cómo Dios le revela a Daniel que hubo una oposición que desde el primer día en que él dispuso su corazón a entender fue escuchado. Y dice que a causa de su oración él había venido este arcángel, que es uno de los principales, de los principales ángeles que gobiernan en el cielo de parte de Dios. Y es el caso de Gabriel. Y él le dice cómo Miguel, uno de los principales príncipes de los ejércitos celestiales, vino para pelear en contra de este principado que estaba gobernando sobre Persia. Entonces, para que pudiera ocurrir la restauración de Jerusalén, de los judíos, era necesario que quienes tenían el dominio en el mundo de ese tiempo, que era el imperio medo-persa, era necesario que ellos dieran la orden para que la cautividad se terminara, porque el imperio medo-persa vendría a conquistar al imperio de Babilonia. Entonces había una guerra espiritual por la influencia sobre los que gobernaban en ese tiempo en estos imperios mundiales. Por eso dice aquí que el príncipe de Persia se opuso, no precisamente el que gobernaba sobre los persas, que hoy es Irán, sobre los medos, sino se trataba de un principado espiritual. Así que aquí vemos cómo lo que está ocurriendo en realidad está gobernado en la realidad política o social por lo que ocurre en el mundo espiritual. Muy buena pregunta estas que han venido haciendo. Exactamente. Así que sí, efectivamente, esta guerra, cuando dice aquí el manual que esta guerra espiritual es eternamente implacable, claro que esta guerra va a terminar finalmente, pero fíjense que incluso va a terminar hasta mucho después, porque dice la Biblia que en el milenio o al final del milenio, dice que Satanás habrá sido atado por 1000 años y será soltado al final del milenio, del reinado de 1000 años de Jesucristo, y volverá a engañar en aquel tiempo, volverá a engañar al mundo de ese tiempo del milenio, a los que desde luego no habla de la iglesia, sino a los que sobrevivieron de la gran tribulación, esa humanidad milenial que sobrevivió a la gran tribulación y que vivirá durante el milenio, será probada porque finalmente el hombre tiene que elegir libremente si va a estar con Dios o no va a estar con Dios. Así que Satanás nuevamente va a ser soltado para poner a prueba el corazón de la humanidad y poner en evidencia a quienes realmente de corazón siguen a Dios y quienes no.
Y entonces, hasta entonces va a haber nuevamente una guerra, porque Satanás va a intentar armar una rebelión en el milenio, pero finalmente, al final del milenio, sí se va a terminar, no es eterno, sí, pero es en el sentido de que por toda la eternidad ha sido una batalla que se ha librado, una oposición del diablo. Por eso diablo significa adversario y Satanás engañador, porque se refiere que el enemigo es tanto un adversario de Dios, alguien que va en contra de Dios, pero también es un engañador. Bien, así que por esas razones que lo que estamos viendo aquí, como preguntaban, si vivimos activos o pasivos, y ese es el problema, ha sido el problema de la iglesia, que nosotros muchas veces estamos viviendo pasivamente la vida cristiana, tolerando lo que sucede, pensando que todo lo que pasa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros crecemos en identidad y conocemos a Dios y nos damos cuenta cuánto nos ama y lo bueno que es, y cuando identificamos la gracia de Dios, a través de lo cual sabemos que todo nos ha sido dado, como nos dice ahí Romanos capítulo 8, verso 37, 38 y siguientes, donde dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando entendemos que la gracia de Dios, dejamos de ser pasivos. Entre más crecemos en identidad, menos pasivos, dejamos de ser menos pasivos. Ya no seremos pasivos, pero lo que necesitamos es activarnos. Y como hemos venido enseñando, la forma de activarnos en la autoridad espiritual es siendo llenos del Espíritu Santo. Recuerde el principio de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús al morir en esa cruz hizo morir el poder del pecado en nuestra vida y el poder que tiene la corrupción de nuestra propia naturaleza humana. El Señor ya la mató en la cruz del Calvario. El Señor mató el árbol malo, no solo cortó los frutos malos, sino también cortó desde la raíz el fruto malo para que no dé mal fruto. Eso es lo que sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ya no vivo yo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, al ser sumergidos en la presencia, hacemos morir la raíz del árbol malo. Y también hacemos que ese árbol malo deje de producir fruto malo, porque seguimos viviendo en una condición humana, en un cuerpo corrupto. Entonces, en nuestro cuerpo, en nuestra carne sí ya vienen inclinaciones a la maldad y al mal. La diferencia es que ahora, al ser llenos del Espíritu, hacemos morir la carne y las obras de la carne. Ya no somos motivados por nuestra condición humana, por nuestros deseos humanos, por lo que pensamos humanamente, sino por lo que el Espíritu está gobernando en nuestra vida. Así que efectivamente, al ser llenos del Espíritu nos activaremos, porque al ser llenos del Espíritu se activa la fe. Esta es la manera en que vamos a ejercer autoridad, o vamos a oprimir el botón para ejercer autoridad espiritual, siendo llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo se activa nuestra fe, porque dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Así que ahora vamos a vivir en la fe. O vivimos en el ego o vivimos en la fe. No podemos vivir en el ego y en la fe. Tenemos que morir al ego, a nuestras obras, a nuestro esfuerzo humano para vivir en la fe. Y esto es lo que hará que nuestra autoridad se ejercida. La autoridad espiritual que Dios nos ha dado se ejerce por fe. Solamente tenemos que tomar nuestro lugar, posicionarnos y hablar proféticamente, orar con fe, porque de eso se trata, que cuando nosotros estamos profetizando, estamos ejerciendo autoridad espiritual, estamos creando una nueva realidad. Cuando profetizamos, Dios es el que está dándonos la palabra para poner en nuestra boca, de manera que Dios es el que se está manifestando a través de nosotros. Por eso cuando oramos estamos ejerciendo nuestra fe. Por eso orar es la manera de ejercer nuestra fe. También las decisiones que tomamos y nuestra forma de vida nos va a empoderar. Desde luego, dice la palabra que andemos, vivamos sabiamente. Efesios capítulo 5 dice que no seamos insensatos, sino sabios, porque el tiempo, dice, es malo.
y dice que vivamos sabiamente. Entonces, si vivimos con sabiduría, nos vamos a estar empoderando, pero cuando oramos también nos estamos empoderando. Cuando oramos estamos hablando la palabra. Por eso busca y aprende a orar con poder, aprende a orar con poder, a declarar lo que Dios dice, a poner la palabra de Dios en tu boca. Entre más tú conozcas la palabra, más vas a poder hablar la palabra de Dios en tu boca y orar con la palabra de Dios. Así que tenemos que transformar nuestra oración. Hay muchas maneras de orar, pero sobre todo hay que buscar ir al nivel más alto de oración, que es la oración de poder, de autoridad. Habla, por eso Jesús dijo, ahí en Marcos, recuerdan capítulo 11 en el verso 24, recuerden cómo nos dijo el Señor. Vamos a buscarlo porque este es un principio poderoso que yo enseño constantemente. Marcos capítulo 11 en el verso 24. El Señor recuerda en verso 23, porque de cierto les digo que cualquiera que le hable al monte, ahí está la autoridad hablando, orando, cualquiera que le dijera este monte, ese monte representa la adversidad, los obstáculos. Tú puedes ver el obstáculo que parece montaña y ves a lo alto y dices, esto es una montaña enorme de obstáculos, de oposición, pero dice, háblale a la montaña. Dice en el verso 23, cualquiera que le diga este monte, cualquiera que le hable con fe, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude, ahí está, es por fe, no dude, sino creyere, es por fe, que será hecho lo que dice, es por fe, que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Ahí tienes, estás empoderando cuando tú le hablas al monte. Y luego dice, por tanto les digo, por eso les digo que todas las cosas por las que piden y oran, crean que ya las han recibido y entonces vendrán. Así que lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes. El diablo lo que quiere es derrocarnos, quitarte tu corona, que tú no estés firme en lo que crees, que tú dudes, que tú te eches para atrás, que tú digas, uy, no pasa nada, no sucede nada, ya tengo mucho tiempo y no veo resultado. Eso es lo que el diablo quiere, que tú te detengas, que tú desistas. Si tú te mantienes firme y no toleras más la opresión del enemigo y toma las llaves del reino que te han sido dadas y te mantienes firme en lo que has dicho y has ordenado, finalmente va a venir, finalmente se va a manifestar. Así es que por esa razón necesitamos activarnos, porque ya no podemos seguir siendo aplastados y humillados por el enemigo. Ya estamos hartos y cansados de que el enemigo nos siga chamaqueando y siga, por tanto, tomando derechos que no le corresponden como un usurpador, es un ladrón, es ilegal todo lo que el enemigo pueda hacer en contra nuestro. Muy bien, así que exactamente se trata de resistir o dejar que nos derrote. Era una pregunta, en esta pregunta está la respuesta y entiendo que quieres ser confirmado con esta pregunta. ¿Resistimos o dejamos que nos derrote? Efectivamente, dejamos que nos derrote, le permitimos al diablo avanzar en contra nuestra, le dejamos que él avance en nuestra vida y nos lastime, él no tiene derecho legal. ¿Ok? Porque el reino nos ha sido dado a nosotros para vivir con autoridad y poder. Este es uno de los principios que estamos enseñando, porque como dice Colosenses, hemos sido rescatados del reino de la oscuridad y trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros vivimos en el reino, pero si tú no eres fiel, si tú no te unes como rama, como pámpano a la vid verdadera, si tú no estás conectado con Dios constantemente, si no eres lleno del Espíritu Santo, si no estás comprometido en la vida cristiana, si no estás sirviendo a Dios, aunque estés en el reino de su amado Hijo, tú vas a estar viviendo bajo la oscuridad de las tinieblas, porque no estás activando la vida abundante que Dios te ha dado, no estás activando. Bien. Así que efectivamente ha habido un énfasis en la guerra espiritual equivocada, donde se le ha dado un poder al diablo que no tiene, y ese enfoque de la guerra espiritual ha hecho que se le haga creer a la iglesia que se trata de pelear y guerrear, y a ver hasta cuándo vamos a pelear y guerrear. Nosotros no vamos a pelear para pelear, vamos en realidad a entrar a la batalla para establecer autoridad. Esa es la diferencia.
Así que hay que discernir de aquellos que piensan que todo es guerrear, guerrear es ejercer autoridad. No, no nos han llamado a estar pelea y pelea, nos han llamado a ejercer autoridad. En ese sentido me gustó esa pregunta de si vamos a andar cazando al diablo. Y en un sentido no vamos a andar ahí viendo, cazando al diablo, atrás del diablo, pero sí tenemos que ejercer autoridad toda vez que veamos que el diablo está actuando en contra nuestra y no tolerar que el enemigo pase la línea donde no tiene ningún derecho en contra nuestra. Así que esta es la perspectiva correcta de la lucha espiritual. Exactamente, es por gracia y es por fe, no es por obras. No es por estar guerreando y guerreando, es por gracia y por fe. Si tú estás orando en la gracia y estás orando por fe, estás descansando, porque estás así, estás aquí descansando, ni siquiera es algo que a ti te va a costar, ya le costó a Jesús en la cruz del Calvario, él despojó a los principados y potestades del poder que tenían en contra nuestra. Jesús les quitó el poder y el dominio que tenían sobre nuestra vida. Así que en realidad salimos de paseo a la batalla espiritual, porque es por fe y entre más creces en fe, más te vas a empoderar. Así que por esa razón hay que estar dispuestos a enfrentar al enemigo para ponerlo en su lugar, para resistir al enemigo, estar firmes. Por eso Efesios 6 dice que estemos firmes. Se trata de permanecer en el lugar de hipervencedores, en el lugar de autoridad que Dios nos ha dado y no movernos de ahí. Lo único que el diablo puede hacer para lastimarte es engañarte. Si él te hace creer, si él te siembra pensamientos que crees que son tus pensamientos, pensamientos de derrota, de fracaso, de pobreza, pensamientos de imposibilidad, de que no se puede. Eso es algo que el diablo está inspirando. Él va a buscar la oportunidad de tener influencia en tu mente. Él no sabe lo que tú piensas, no puede leer tus pensamientos, pero sí va a intentar engañarte sembrando sus pensamientos. Así que un pájaro puede andar volando alrededor de tu cabeza, pero es muy diferente si se pone en tu cabeza, hace un nido y pone un huevo. Y eso es lo que el diablo va a buscar. Va a buscar donde, si puede aterrizar en tu mente, en tu corazón. Así que no le pongas una pista de aterrizaje para que el diablo aterrice como un pájaro que anda dando vueltas y se pueda poner en tu cabeza y pueda ahí hacer nido y poner un huevo. Por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vemos que cuando en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, dice que había lenguas como de fuego asentadas en la cabeza. Asentadas habla de que esas lenguas de fuego se empoderaron en la mente de los discípulos. Y ese fuego habla de la pasión. Ese fuego habla de quemar y destruir las tinieblas, porque el fuego quema. Y lo que Dios hace cuando manifiesta ese fuego es quemar las tinieblas en la mente, en el corazón. Por esa razón es que nosotros tenemos que estar siempre alertados y no tolerar pensamientos de depresión, de desánimo, de amargura. Tenemos que mantenernos, por tanto, en ese bienestar emocional que solo se produce cuando somos llenos del Espíritu Santo. Así que por esa razón es efectivamente la prioridad es buscar el reino, pero al buscar el reino, al buscar que el Señor nos gobierne, Él gobierne nuestra mente, nuestras emociones, nos empodere, lo que va a pasar es que al ser empoderados vamos a tomar autoridad en contra del enemigo y vamos a identificar las situaciones donde el enemigo se está oponiendo a nosotros, quiere hacernos daño, incluso quiere destruirnos. Nos vamos a levantar y vamos a ordenarle que se quite como a la montaña, vamos a atarlo, como tenemos las llaves para atarlo. Tenemos las llaves para abrir y cerrar la puerta del Hades. Así que nosotros tenemos esa autoridad para atar al enemigo, atar al diablo y echarlo fuera, porque Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, a todo aquel que cree, en mi nombre echará fuera demonios. Así que pues sí tenemos que echar fuera, que el enemigo no esté operando en nuestro territorio, no esté ejerciendo influencia y esté usando su poder de forma destructiva. Así que efectivamente, cuando el reino de Dios está en dominio de nuestra mente, vamos a ver como Dios ve. Ya no vamos a ver de abajo para arriba, vamos a ver de arriba para abajo, como Dios ve, porque estamos en lugares celestiales. Eso ocurre cuando se empodera el reino en nuestra vida, en nuestra alma. Vamos a ver que estamos sentados descansando por la gracia y la fe en los lugares celestiales. Vamos a ver nuestra vida de arriba para abajo. Tenemos que aprender a ver de arriba para abajo, arriba, es decir,
Tenemos que aprender a ver como Dios ve las cosas hechas ya a nuestro favor, para nosotros, para nuestra bendición. Así que efectivamente esto hará que venga un contentamiento, porque cuando el reino de Dios está gobernando y no el reino de las tinieblas, pues nosotros vamos a estar contentos en medio de cualquier situación. Porque vamos, nuestra satisfacción proviene de nuestro interior, no de las circunstancias, no de que tengamos dinero, de que tengamos éxito, que nos esté yendo bien. El contentamiento es una satisfacción interior, es la alegría que tenemos de tener a Cristo en nuestro corazón. Hay un gozo, dice, inefable y glorioso, un gozo indescriptible y glorioso en nuestra vida al estar Cristo en nuestro corazón. Así que por eso es importante, cuando nosotros estamos ejerciendo autoridad, es porque hemos superado este problema de la frustración para estar en contentamiento. Y finalmente, pues nosotros sabremos cuando estamos arrebatando el reino, cuando estamos rompiendo el límite de la carne. Muchas veces nuestra carne no quiere orar, está desanimada, triste. Eso es normal. Muchas veces despertamos mal. Hay días malos que despertamos con una sensación de tristeza o de desánimo, pero ahí es donde tenemos que arrebatar el reino con violencia. Y que aunque yo no tengo ganas, voy a empezar a orar en lenguas y voy a orar y orar en lenguas hasta que sienta cómo el Señor toma dominio, cómo el Señor toma, como decimos, control. Él es el que está reinando ahora en mi vida, en mis emociones, en mi alma. Así que yo voy a saber que arrebato con violencia, porque a pesar de que no quiero, mi carne no quiere, o yo estoy tan angustiado que no puedo ni orar, a pesar de eso yo me sobrepongo, porque yo puedo tomar la decisión finalmente de hacer que mi alma sea tomada de aquí, llevada para ser llena del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque dice la palabra en Santiago, acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Así que es nuestra responsabilidad acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. ¿Cuánto nosotros amamos a Dios? ¿Cuánto le necesitamos? ¿Cuánto creemos que es Dios quien tiene la respuesta? Eso va a hacer que nos acerquemos a Él, que perseveremos, que no nos rindamos, que sigamos esforzándonos por entrar en su presencia, por permanecer en su palabra. Y entonces dice el Señor Jesús en Juan 15, en la vid verdadera, dice, permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice, todo lo que pidan les será hecho. Esa es la autoridad que el Señor nos ha dado. Muy bien, pues entonces los veo entonces para la siguiente sesión. Dios les bendiga, les amamos.